Hermanos, hermanas, esperamos que todos ustedes estén teniendo una excelente mañana. Hoy que el Señor nos ha dado la oportunidad, nos ha dado este regalo de un nuevo día. Les enviamos a cada uno de ustedes un saludo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a todos los pequeños en casa, las mamás, los papás, los abuelos. Hoy nos sentimos contentos, alegres, porque el Señor nos ha compartido un hermoso día. Y a la vez nosotros también queremos compartir con ustedes después de un largo tiempo que no habíamos puesto material para ustedes, pero que hoy tenemos la oportunidad y vamos con el principio de un proyecto nuevo. Un proyecto en el cual habíamos pensado ya algunas semanas atrás, pero que ya hoy es una realidad. Gracias a Padre Alex, a los hermanos que están participando para realizar este proyecto, que es basado en el Evangelio Dominical, y precisamente hoy vamos a compartir con ustedes el Evangelio de Mateo 18, 21-35, que nos habla de cuántas veces debemos de pedir perdón nosotros como seres humanos, que es una pregunta que se hacía Pedro, ¿no? Pedro le hacía esta pregunta a Jesús y Jesús le contesta pues que 70 veces 7, ¿no? Que significa siempre, y vamos a reflexionar sobre este evangelio, y creo yo que es de mucha ayuda, de mucha importancia, especialmente cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestro estado, en nuestros coordinadores dentro de nuestra iglesia misma, dentro de la vida de cada uno de nosotros, moral, cultural, social. Este es un proyecto muy importante, el cual nos ayuda a reflexionar sobre cómo aplicar lo que estamos viviendo dominicalmente a través de los evangelios. Y hoy, en esta tarde, queremos compartir con cada uno de ustedes este proyecto para que llegue a muchos hermanos, a muchos hogares, que no solamente lo dejemos para nosotros, sino que lo compartamos en nuestro hogar, con nuestros familiares, con nuestros amigos, ya que pues en familia lo vamos a reflexionar, ya que tenemos el tiempo necesario para analizarlo, para reflexionar y llevarlo más allá, que no se quede solamente en nosotros, que no sea solamente para nosotros, sino que vayamos a compartirlo con nuestros hermanos, con todos los que no han tenido la oportunidad o la posibilidad de reflexionar sobre este evangelio. Bueno, hermanos, pues sin más preámbulos, los invitamos a participar, los invitamos a analizar lo que vamos a compartir hoy en este día, para que cada uno de ustedes se nutra, se llene de la sabiduría que nos regala nuestro Dios a través de los medios que Él ha puesto. Yo, sin lugar a duda, pues yo creo que este es un buen medio para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Vayamos pues, hermanos, a este video, esperando que sea de utilidad para ustedes. Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor,
se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos escuchado el Evangelio 24 de tiempo ordinario de San Mateo, ¿no? Entonces está hablando del perdón, ¿no? Porque los rabinos en aquel tiempo, ellos pensaron que Dios puede perdonar nomás 3 veces, la 4ª vez, castigo. Ahora, cuando llegó Jesucristo, enseñaron los apóstoles, sus discípulos, el perdón. San Pedro creyó que, bueno, aprendió bien. Entonces, en vez de 3, nomás él dijo, bueno, 3 y 3 más 1, 7 veces. Pero todavía es su manera de entender. Le cuento a Jesucristo, está bien. Que dijo Jesucristo, no, debe ser 70 veces 7, que significa siempre. Una lección que podamos entender aquí es que para Dios, no, si Él nos exige a perdonar a nuestros hermanos siempre, podamos decir, porque Él nos dijo que sean perfectos como el Padre es perfecto, que el Padre siempre nos perdona. Entonces, el perdón es un término humano. Para Dios no es perdón, porque el propósito del Señor no es castigar a nosotros, sino sanar a nosotros de nuestra debilidad humana. Porque ahora, pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es estar apartado de Dios. Dios es espíritu, nosotros tenemos cuerpo físico, no podemos alcanzar a conocer a Dios como es. Entonces, todos nosotros somos pecadores en ese sentido. Dios sí es hombre en Cristo para que nos enseña quién es Dios. Entonces, es muy importante, ¿no? Que podamos decir, para el Señor, tiene siempre mucha paciencia, porque nos exige que tengamos paciencia con los demás. Entonces podamos decir que Él siempre nos perdona, porque lo que es importante es que sanar a nosotros de nuestra debilidad humana para que estemos con Él por la eternidad. Ahora, entonces, ¿cómo se realiza esto? Es imposible para que nos conozcamos a Dios usando los medios humanos, nuestra sabiduría humana. Es imposible porque no hemos experimentado, no hemos conocido a Dios como es, ¿no? Entonces, para que se realice esto, necesitamos a Dios para que nos enseñe. Entonces, Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo a sus apóstoles: hagan las naciones mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es? Y maestro. ¿Qué es la relación entre maestro y discípulo? ¿Qué es la relación entre los dos? Un discípulo es, ¿qué quiere hacer el discípulo? El alumno llegar a ser como él, aprender del maestro. Aprender nomás. Llegar a ser como él. Como él, en su vida, su filosofía, ¿no? Su manera de hablar, de todo. Como maestro, yo quiero ser como un maestro. Entonces,
cuando Jesucristo dijo, háganles mis discípulos, que ustedes han aprendido de mí, enseñen a los demás que tengan este deseo de ser mis discípulos para que aprendan de mí. Enséñales todo lo que he dicho a ustedes. Entonces es muy importante. Entonces, quiere sanar a nosotros de nuestra debilidad humana. No podamos superar esto por nuestra naturaleza, por nuestra sabiduría humana, por nuestros esfuerzos humanos. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, el bautismo es el compromiso que hace la persona que quiere saber cómo vivir la vida de Cristo. Yo quiero conocer más a ti, yo quiero vivir más su vida aquí, entonces yo quiero hacer este compromiso a través del bautismo. Y como San Pedro dijo a los israelitas, que debemos hacer cuando reconocieron que cometieron un error. Jesucristo dijo, arrepiéntense, que significa que reconozcan lo que han hecho, ¿no? Cambien la manera de pensar, aprendan de mí. Después, bautícenlos, ¿no? Después de hacer compromiso. Y cuando hacen el compromiso, nuestro Dios Padre les va a dar a ustedes el Espíritu Santo. Para el perdón de sus pecados, para que conozcan a Dios. Como hemos dicho, el pecado es ser apartado de Dios. El Espíritu Santo nos da el Espíritu Santo por el perdón, que significa para que se quite este abismo entre Dios y ustedes. ¿Sí? Ese sentido, perdón, ese sentido. No perdón porque ha pecado, no, sino por no conocerlo. ¿No? Esta cosa. Entonces, lo que tenemos así. Ahora, un asunto ahora en la iglesia es el aborto, ¿no? Hay movimiento entre nosotros cristianos hasta queremos promover la cosa de que haya ley contra el aborto, ¿no? Podemos ver que en la iglesia católica, la iglesia cristiana, hay una ley eclesial que el aborto merece castigo eterno en el infierno. Pero ¿cuántas cristianas católicas han abortado su bebé? Porque el aborto no es tan fácil como sí o no. Porque de la persona, como de cualquier pecado, cuando estamos tentados del pecado, hacer cometer pecado, hay mucha presión que nos hace ciego a la realidad de Dios. Entonces, no es fácil a resistir el pecado. Especialmente cuando hemos experimentado a Dios, ¿no? La cosa es, bautizamos a nuestros bebés, pero sin explicarles, sin apoyarles, sin ayudarles, que conozcan a Dios y tengan confianza o conozcan a Dios. Hace 2 o 3 años, ¿no? En otra parroquia cuando estaba yo, me hablaron porque hay muchos mayores de edad muriendo. ¿Sí? Tenían un problema porque no sabían que Dios les ha perdonado, pero son personas conocidas, respetadas en la parroquia, pero al punto de morir no han experimentado nada de Dios, cumpliendo los requisitos, pero experiencia de Dios casi nada. Para mí es una experiencia trágica de ser católico por 93, 94 años sin conocer el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? Porque para nosotros, amor de Dios es cumplir con el requisito de un novenario, hacer esta manda, esta promesa, ese voto, esa oración, cumplir esta novena, entonces, yo amo a Dios, ¿no? Esta cosa, pero en experiencia no, total. Entonces, el aborto, bueno, la ley civil, pero ya tenemos la ley especial. Y la ley civil no nos asegura que la persona no va a cometer el pecado. También la perfección del amor de Dios. Jesucristo dijo, deben que perdonar de corazón. Entonces,
la lucha contra el aborto no sucede en el campo de la política, ¿no? No sucede en la sociedad, sino la lucha es dentro de la persona, ¿no? Porque es una decisión personal, ¿no? Una decisión personal. Entonces, lo que deben que hacer, otra vez, se hizo Dios hombre para enseñar a nosotros, revelar a nosotros el amor de Dios, ¿no? Por ser su discípulo. Otra vez enfoquemos en la palabra discípulo. ¿Qué es eso? Eso es para que conozcamos a Dios, experimentemos su vida, que tengamos deseo de vivir su vida. Y cuando ya hemos experimentado a Dios en nuestra vida, cuando hay problema en la vida, consciente que Dios está conmigo, ¿no? Es muy fácil relacionar con Él. Y también, siempre Jesucristo nos dice también que en nuestra fe, confianza, es como el tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente. No es decir que tengamos una fe o confianza tan grande. Hasta el tamaño de una semilla de mostaza es suficiente, porque no nosotros van a hacer la cosa, sino Dios. Lo que necesita es nuestra confianza para que abra el corazón y mente a su presencia. Es la cosa. Es lo que nos falta, es esto, ¿no? Nos falta esta cosa. Entonces murió Él, no por el pecado que hemos cometido, sino somos pecadores, que estamos apartados de Dios, espíritu, nosotros con cuerpos físicos, con nuestra mente limitada, con nuestra experiencia en este mundo. Cuando Jesucristo nos reveló a Dios, en nuestro amor del Señor, nos abrió la puerta a ese conocimiento, experiencia de Dios. ¿Ah? Esa cosa. Ahí tiene pregunta. Bueno, Padre, estamos hablando del perdón, ¿verdad? Uh-huh. Y para ciertas personas es un poquito difícil perdonar porque todavía hay en ellos cierto orgullo o resentimiento o cualquier otra cosa que impide a ellos perdonar, como usted está diciendo. En nuestra parte humana no podemos perdonar si no Jesucristo está en nuestra vida, para que podamos perdonar y Él pueda entrar en nuestra vida y sanarnos, porque nosotros mismos a veces, si no nos relacionamos con Cristo, no podemos tener esa sanación que Él nos puede dar. ¿Qué diría usted a una persona que dice es un poco difícil para mí perdonar? No es la cosa, precisamente hemos hablado que es difícil para nosotros sin experiencia de Dios, porque lo que estamos utilizando es nuestro esfuerzo humano, nuestra sabiduría humana, pero Dios quiere la perfección, ¿no? Perdonar siempre, amar totalmente. Para nosotros es imposible, ¿no? Entonces cuando está con nosotros Él y tenemos conciencia de su presencia, ¿no? Tenés confianza en Él, no es fácil que Él nos ayude, que Él sea parte de nuestra vida y a que llegue la solución, ¿no? Pero debe que empezar en esa relación con Dios. Pero como la mayoría de nosotros no hemos experimentado a Dios, no hemos tenido ese compromiso. El compromiso no existe en la vida católica. No, compromiso a conocer a Dios, casi nunca. No hemos hablado de esto, ¿no? Es la cosa. Entonces, hasta que realmente tengamos esta relación con Dios, la solución de la ley civil, la ley eclesial, la amenaza del infierno, no va a trabajar en la vida de la persona. Sin Jesucristo, sin Dios. Es muy importante, porque lo que quiere Dios es que aprendamos a vivir su vida. Porque realmente es imposible a pensar, humanamente hablando, ¿cómo podamos compartir de su vida divina cuando no hemos vivido por lo menos parte de esta vida? Es imposible.
Entonces, usando la lógica humana, debemos que aprender a vivir la vida. Si no, ¿ah? Si no, no. Entonces, el castigo. Bueno, Él quiere castigar a nosotros, no. Como hemos dicho también, ¿no? El escenario final del juicio es que vamos a aparecer a Él como ovejas a su derecha, cabritos a su izquierda, ¿no? Así. Y no hay juicio que, no va a ser investigación. Vamos a aparecer ante Dios como seremos cabritos que han aprendido a vivir esta vida de amor acá. Cabritos que no han vivido, experimentado vivir de perdón, de reconciliación, de amor, de alegría y gozo acá. Porque no pueden vivir, ¿no?, la vida del amor sin conocer el amor, ¿no? Entonces muy fácil, no es castigo, sino hemos faltado a experimentar esta vida. El juicio es confirmar quiénes seremos, no juzgar. Tú mereces ser esto, no. Es muy un poquito de fe, confianza, para que nos sanara. No nos exige que seamos perfectos 100%, porque si no, no necesitamos de Dios. Pero el error es esto. Siempre decimos que tú puedes, sin invocar la gracia de Dios. Entonces muchos católicos se volvieron locos y locas, porque no puede ser. Me exigen esta cosa, pero no puedo. No podamos sin Dios. Sí, con Dios sí. Pero tampoco, mire, pedir, para mí también es un conflicto. Que la persona que está sufriendo, ¿no? Estamos orando a Dios que perdonara. Es un conflicto realmente. Pero no es perdonar por lo que ha hecho, es la falta de experiencia de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Ah? Sí. Entonces, podamos orar que perdone. Y si la persona no quiere conocer a Dios, ¿para qué nos sirve la oración? Que perdón es para que conozcamos a Dios. ¿No? Entonces no es castigo. Entonces la vida cristiana es así. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Hemos aprendido esta cosa de los judíos. ¿Ah? De los judíos. Que Jesucristo quiso corregir, cambiar, nos elimina para que comprendamos bien el amor de Dios. Pero no. Cuando ascendió al cielo, regresemos, ¿no?, a su conocimiento de Dios, ¿no? Por nuestra experiencia personal, no podemos decir esto. Yo digo, en mi experiencia personal, que lo que he aprendido realmente, podemos decir, yo dudaba siempre. No tenía sentido. Bueno, entonces, otra vez, el aborto, ¿no? No es afuera del campo político, no es del castigo, es porque la lucha se cede en la persona. Entonces, apoyar a la persona, el ministerio para que sea discípulo. No amenazar a la persona con castigo, o de que es un crimen, ¿no? Crimen o no crimen, lo que me aplasta ahora es mi experiencia de temor, de problema, de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decidir bien? No puedo buscar bien, ¿no? Pero sin Dios, peor. Con Dios hay esperanza. Sin Dios no. ¿Tiene una pregunta? Me llamó la atención, yo creo que entre todas estas cosas, usted dijo algo muy interesante y yo creo que debemos darle una importancia mucho. Usted dijo, realmente con Cristo es muy fácil. El hermano Fred nos compartía de cómo ciertas personas tienen muchos problemas para perdonar o pocos problemas, pero siempre hay una dificultad. Usted nos compartía de hermanos católicos de 90 años que no han experimentado realmente a Dios en su vida.
Y la clave yo creo que está en lo que usted mencionaba al principio, que necesitamos nosotros mismos ser ya discípulos, empezar a formar o ya ser discípulos de Cristo. Una vez siendo discípulos de Cristo, que queramos, como usted mismo lo mencionaba, ser como Él, hablar como Él, enseñar como Él y sobre todo vivir como Él. Yo creo que en esa medida es como, me encantó su frase, es muy fácil, me llamó la atención, muy fácil. Y verdaderamente con Cristo es muy fácil, pero no podemos hacerlo si antes no somos formados. Estábamos hablando también de la crisis de nosotros como bautizados. O sea, llevamos al niño a bautizar, a hacer el compromiso, pero el mismo papá no tiene el compromiso, entonces no nos ayuda. Tenemos la ayuda, nos tiene que venir de Jesucristo para poder así empezar a entender las leyes. Yo creo que es bien claro lo que él nos explicó ahorita, ¿no? ¿De qué nos sirve leyes civiles o leyes eclesiales? No nos sirve si nosotros no estamos formados como discípulos de Cristo, porque nos van a poner 1000 leyes que condenan o 1000 leyes que encarcelan, pero si nuestra conciencia no está formada como un discípulo de Cristo, no vamos a entender, y como él decía, nos vamos a frustrar. Y si un día caemos en esa situación, que muchas católicas hablando de aborto han caído, pues podemos llegar hasta el suicidio por no entender la otra parte que es también parte del amor de Dios. El amor de Dios creo que no lo vamos a entender si no estamos formados como discípulos, si no estamos formados a pensar como Él piensa. Hablábamos que el amor de Dios es diferente al amor humano, al amor de pareja, es diferente. Entonces, usted comentó al principio, queremos arreglar cosas materiales con experiencia material. No se puede, porque el resultado, si yo tengo material con material, va a resultar un resultado material, válgame la redundancia. Tenemos que llamar a Jesús a nuestra vida, y si no lo conocemos, si no hemos aprendido a vivir, a pensar como Él, creo que va a estar difícil. También el problema principal es eso, porque si no tienen experiencia espiritual, ¿no? Hay personas que no creen en la vida espiritualidad, ¿no? Pero también me recordó lo que pasó en mí, ¿no? Una vez, ¿recuerda después del servicio? Sí. ¿No? Un señor americano me habló que dijo que usted es el primero que me ha explicado más o menos bien la fe cristiana. Cuando le pregunté en cuál iglesia usted asiste, no existe, porque no pertenezco a ninguna iglesia, no soy creyente para nada, ¿no? Entonces, no es cristiano, no, católico tampoco, no pertenece a ninguna iglesia, pero entendió el amor de Dios, ¿no? Entonces, muy curioso que cómo él entendió esto, ¿no? Que no cree en Dios. Entonces, no sé, la cosa es eso, porque, por ejemplo, por la ley civil, si es contra la ley, si la persona no cree en Dios, no tiene experiencia de Dios, ¿para qué le sirve esto? ¿Ah? También viviendo como ciudad pluralística, ¿no? En inglés pluralística significa diferentes religiones, razas, idiomas, todo. Vivimos aquí, entonces la ley es para todos, no para los católicos, para los cristianos nomás. Mi punto de vista es, vamos a enfocar en nuestra enseñanza, apoyar a los miembros de la iglesia que vivan su vida como discípulos de Cristo, para que el mundo tenga un modelo, un ejemplo de cómo vivir con Dios, para que también crean que un Dios nos ama. ¿Sí me entienden? Si los cristianos no vivan su vocación cristiana, ¿a dónde va a ir el mundo para que conozca a Dios? ¿Cree que vamos a ofrecer al mundo los escándalos de la iglesia cristiana? No va a creer, se burlan de nosotros.
Entonces, primero, que nosotros, sin hacer, promover, ¿no? No life, ¿no? Así, y más vivamos nuestra vocación, para que haya sentido vivir en este mundo. Ahora, si ven ellos, la oración es que abren sus ojos, su corazón, su mente, para que puedan descubrir su amor en una manera que están viviendo nuestra vida cristiana. Ahora, si van a tener interés en esto, qué lástima que no tuviera experiencia, no tuve oportunidad de hablarle más al Señor, porque ese señor agnóstico se fue para buscar a su esposa, ¿no? La multitud de gente. Pero estoy llorando por él, porque como se despertó su interés en Dios, no se despertó. Es la cosa, ¿no? Espero que sea. Entonces tengo esperanza. Que si vivamos nuestra fe cristiana, una vocación cristiana, hasta los que no creen en Dios, va a tener sentido idea de quién es el amor de Dios. Una vida espiritual. Pero mientras tanto, la ley civil no va a convencerlos, ¿no? Van a evitar, pero convertidos, entendidos, no. Nomás por la ley, no. Entonces, el Señor para Él no es suficiente de corazón. La conversión personal. Vamos a enfocar en esto, la conversión personal de nosotros, para que podamos convertir a los demás, de corazón también. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Un comentario? ¿No? Yo estaba viendo este punto bien importante donde nos mencionó, donde nos dice Cristo, vayan a todas las naciones y háganos Mis discípulos. mis discípulos. Vi esta parte muy interesante, como ya mencionaba el hermano Fred y mi hermano, de cómo podemos vivir la vida con esta relación personal con el Señor. Pero ahorita he estado reflexionando sobre esto y me pegó muy fuerte, ¿no? Pues nosotros solo podemos hacer las cosas siendo un discípulo auténtico de Jesús. Solamente de esa manera, ¿no? Porque habrá a nuestros alrededores personas, como usted dijo, no conocen a Dios, no creen en la vida espiritual. Pero si somos un discípulo auténtico de Cristo, podremos guiarlos, ¿no? Que conozcan al Señor y tengan su experiencia también de la misma manera que nosotros, ¿no? Y viva también el amor de Dios y reconozca que tenemos un Dios que nos ama y está siempre con nosotros. Y entonces, yo creo que de esta manera es bien importante que conozcamos al Señor y que podamos guiar a todas esas personas, todos los hermanos, que conozcan el amor de Dios, que lo experimenten y se den cuenta que está con nosotros como lo prometió. ¿Qué nos dice de esto? Es la cosa, realmente, pues, hay esperanza, porque Él mismo dijo, no pertenezco a ninguna iglesia, no creo en esto, pero sí, dijo que sí. ¿No? Es la cosa, ¿no? Entonces es la resolución para mí que enfoquemos trabajar en la iglesia católica, cristiana, ¿no? Esa iglesia cristiana, para que vivamos los miembros de la iglesia a nuestra vocación humana, cristiana, para que el mundo tenga oportunidad a conocer, a ver, a experimentar el amor de Dios a través de la iglesia cristiana. Si no, ¿para qué esperanza tenga? Nada. Pero como cristianos es nuestra responsabilidad que cumplamos con ese mandato de Cristo. Hagan las naciones mis discípulos. Enséñales todo lo que ha mandado a ustedes. ¿No? Es el propósito. ¿No? Con esto se acabará el aborto. Y los problemas de la vida. ¿Ah? ¿Sí? Sí, Sí, muy bien. sí, muy bien.